pues como que no es el horario establecido para ustedes, nos toca los días domingos, sino que, como habrán escuchado, pues nosotros los docentes estamos en evaluación y a mí me ha tocado rendir mi examen el día de mañana, entonces por ese motivo es que estoy adelantando, tampoco quiero perder clases con ustedes, quiero que estén con su tiempo bien, quiero que terminen esos módulos, el desarrollo de sus exámenes a tiempo. Entonces no quiero posponer estas clases, por eso es que se les ha citado para el día de hoy. Me da mucha alegría que estén conectados, agradecerles nuevamente su presencia el día de hoy, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso, el curso más bonito, pues, ¿verdad? El curso de matemática. Como ya saben, estas clases están siendo grabadas. Si ustedes requieren volver a verlos, pues se encuentran en la plataforma nada más. Antes de dar inicio a las clases, como siempre, la recomendación, por favor, tener el módulo al costado para que también de esa manera ustedes lleven la secuencia de lo que se está realizando, ¿sí? Como siempre, cualquier duda, inconveniencia que puedan tener respecto a lo que se esté desarrollando, por favor, solamente pregunten, solamente pregunten. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase del día de hoy. Ahí está. ¿Pueden observar la pantalla? ¿Pueden observar la pantalla? Buenos días, por favor despierten. Sé que es un poco temprano para algunos que están acostumbrados a dormir hasta tarde. ¿Se puede observar la pantalla? Sí, mi. Ya. Muy bien, entonces, como siempre, el área que llevamos es el curso más bonito, el área más bonita es el curso de matemática. El tema que vamos a tratar el día de hoy son los números naturales. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Un ratito voy a dejar de compartir, por favor, alguien todavía se le ha tardado y está por entrar ahí. Ahora sí. Nuevamente les comparto. Muy bien. La clase pasada nosotros estábamos hablando acerca de lo que eran los conjuntos, ¿verdad? Cuando hablamos de conjuntos, dijimos que los conjuntos pues era la unión, la agrupación, la reunión, ya sea de personas, animales, cosas, etcétera, etcétera. Para nosotros poder agrupar, pues estas debían de tener alguna característica en común, ¿verdad? Porque por eso se decía, por decir el conjunto de personas, porque eran netamente personas, conjunto de verduras, porque eran netamente verduras, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más hablamos la clase pasada? Nosotros hablamos también acerca de lo que era la determinación de los conjuntos. Dijimos que los conjuntos se determinaban de dos maneras, por extensión y por comprensión. ¿Cuándo se dice que un conjunto está determinado por extensión? Cuando nos nombran a cada uno de sus elementos, ¿verdad? Si a mí me dicen el conjunto A, E, I, O, U, eso está determinado por extensión, ¿verdad? Me dicen determínalo por comprensión, pues teníamos que buscar la característica en común, que tengan todos estos elementos y nada más poníamos esa característica. Si me dicen el conjunto A, E, I, O, U, pues por comprensión serían el conjunto A es igual a las vocales, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más hablamos la clase pasada? También dijimos a los conjuntos siempre lo íbamos a denotar con letras mayúsculas y a sus elementos siempre con letras minúsculas, ¿verdad? Cuando se trataban de letras, la separación era mediante comas, pero cuando se trataba de números, se les separaba a esos elementos con un punto y una coma, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más hablamos? Hablamos de lo que era
las clases de conjuntos. Hablamos del conjunto vacío, por decir. Su propio nombre lo dice, ¿verdad? Conjunto vacío es aquel conjunto pues que no posee elementos, no tiene ningún elemento. Conjunto unitario es aquel conjunto que posee un solo elemento, ¿verdad? Unitario de la unidad, solamente posee un solo elemento. ¿Qué más? Hablamos de los conjuntos finitos. ¿Por qué se le llamaba finitos? Porque podíamos contar sus elementos. Podíamos decir, este conjunto tiene tantos elementos, ¿verdad? Eso es un conjunto finito. ¿Qué más? Conjunto infinito, su propio nombre lo dice, infinito, aquellos que no tienen fin, aquellos que nosotros no podemos determinar de contar. Si me dicen por decir las estrellas en el cielo, pues imagínense un día salen ustedes cuántas estrellas hay ahí, no vamos a poder terminar de contar. Me dicen los números naturales son aquellos que no tienen fin. Entonces, eso era un conjunto infinito, ¿verdad? Y finalmente hablábamos de un conjunto universal. Dijimos que el conjunto universal es algo grande, pero que tiene fin, De este universo nosotros podíamos sacar más conjuntos. Les hacía todavía un ejemplo, por decir, si yo quiero, por decir con las personas del Perú, mi universo, las personas del Perú. Luego dentro de eso yo puedo sacar más conjuntos, quizás ya lo distribuyo por costa, sierra, selva, no sé, las personas que viven junto al mar, las personas que estamos en la sierra, y etcétera, etcétera. Mi universo es algo grande. Si yo digo las personas del Perú, sabemos cuántas personas sabemos en el Perú, ¿verdad? Tiene un fin. Entonces, hay que saber diferenciar entre el infinito y también entre lo que es el universo. El universo es algo grande, pero que tiene fin. Otro ejemplo, puedo poner del universo, por decir un colegio. El colegio Sane, mi universo, ¿verdad? El colegio Sane. De este colegio Sane yo puedo sacar más conjuntos, los alumnos de primer año de secundaria, segundo año de secundaria, tercer año de secundaria, cuarto año de secundaria, quinto año de secundaria. Quizás puedo, incluso con los que están en presenciales, quizás por decir las secciones, sección A, por sección B, no sé, puedo decir las mujeres, los varones, ¿verdad? Entonces, si eso es mi universo, yo puedo sacar más conjuntos, pero solamente de ese universo. Eso era el conjunto universal, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más vimos la clase pasada? La clase pasada también hablamos acerca de lo que eran las operaciones con conjuntos. Hablamos de la operación de la intersección. ¿Recuerdan la intersección? Sí, ¿verdad? Por decir, cuando a mí me daban A intersección B, A, la U hacia abajo, B, A intersección B. Pero para hallar esto, pues me tenían que dar dos conjuntos. En este caso me dan un conjunto A. Supongamos que tiene por elementos al número 1, al número 2, al número 3, al número 4 y al número 5. ¿Sí? Supongamos que esos son los elementos. Del conjunto B, supongamos que sean sus elementos el número 3, por decir, el número 5, el número 7, el número 7, el número 9 y por ahí el número 11. ¿Sí? Estos son los elementos de B. Entonces, tengo mi conjunto A y tengo mi conjunto B. Es más, de acá puedo sacar, por decir, todas las operaciones que estudiamos. A unión B, puedo sacar la diferencia A menos B, o también puedo sacar la otra diferencia que va a ser muy distinto a B menos A. ¿Verdad? Puedo sacar ya las tres operaciones, porque las tres operaciones que nosotros hemos hablado son la intersección, la unión y la diferencia. Entonces, en primer lugar me dicen hallar A intersección B. Muy bien, cuando era intersección, ustedes recordarán, intersección son los elementos que se repiten. Entonces digo, el 1 no se repite en B. El 2 tampoco se repite en B. El 3, sí, el 3 sí está. 3 en A y 3 en B. Por lo tanto, ese 3 viene a ser ya un elemento de la intersección. ¿Qué más hay? A ver, el 4 no se repite. El 5, acá tengo otro compadre que se repite.
es el número 5. Por lo tanto, también pasa a ser un elemento de la intersección. ¿Y qué más? No hay nada más. Por lo tanto, A intersección B, 3 y 5. Nada más. 3 y 5. ¿Sí? Ahora me dicen la unión. Unión, ¿recuerdan? Yo les dije, empiecen siempre con el primer conjunto. Pongan todos los elementos del primer conjunto. Entonces, yo voy a copiar los elementos de A. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Todos los elementos de A. Les dije, no importa el orden, no importa si yo ordeno primero el número 17 y después pongo el 1. No importa el orden, lo que interesa es que todos los elementos tienen que estar presentes. Entonces, me dicen A unión B, empiezo por completar primero todos los elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me voy con B, voy a completar simplemente los elementos que faltan, ya no voy a repetir. El 3 ya lo tengo, muy bien, ya no repito. El 5 ya lo tengo, ya no repito. El 7, muy bien, 7 no está. Entonces voy a empezar. 7. El 9 tampoco está, se va a la unión. ¿Qué más? El 11 tampoco no lo tengo. Por lo tanto, también tiene que ser un elemento más de la unión. Y ya hallé a unión B. Ya hallé a unión B. Ahora me dicen A menos B. A menos B. Muy bien. Imagínense, acá es más, como ya lo he hecho en círculo, los elementos que se repiten de A, pues solamente voy a obviar esos elementos y voy a poner acá lo que me queda. El 1, el 1, el 2 y el 4. ¿Verdad? Esos son los elementos de A menos B. El 1, el 2 y el 4. Porque recordemos cuando hallamos la diferencia, son los elementos netamente que le pertenecen a ese conjunto. El 3 y el 4, la A lo comparte con B. Entonces, no es elemento netamente de A. En cambio, el 1 y el 2 y el 4, pues son elementos que solamente le pertenecen a A. Por eso dice, a A, quítalo todo B. Ahora me piden B menos A, pues es lo reverso. Ahora me voy con B. A B, a los elementos de B, los voy a quitar todo de A. Y pues de A está el 3 y el 4. Entonces, eso lo quito y simplemente me quedaría con el 7, con el 9 y con el 11. Y eso serían entonces todo lo que son las operaciones con conjuntos, ¿verdad? Si me dicen graficar, ya, pues muy bien, nos vamos al diagrama de Beneuler. Siempre les dije, a ver, lo voy a trabajar de otro colorcito para que puedan distinguirlo mejor. Cuando nosotros hablamos de diagramas, ya saben, diagramas son las figuras geométricas, las figuras cerradas, ¿sí? Pero lo que más se usa siempre, nosotros estamos acostumbrados a usar, pues son estas circunferencias, ¿cierto? Son las circunferencias. Entonces lo voy a hacer de doble colorcito. Ahí está. Voy a graficar el mismo ejemplo. Esto es A y esto es B. Todo lo que está de celeste, el círculo es A, y todo lo que está de rojo, ese círculo es B. Entonces, primero vamos a llenar la intersección, que es este medio, este espacio que comparten ambos. Y acá ya lo tenemos esos elementos, ¿verdad? Son el 3 y el 5. Son el 3 y el 5. Ahora, A unión B, ya sabemos pues que es todo, ¿verdad? Es todo. Pero para hallar la unión, primero vamos a llenar A menos B. A menos B. ¿Qué es A menos B? Pues esos elementos son los elementos que le pertenecen netamente a A. O en otras palabras, si yo he hallado la intersección de acá, ¿con qué elementos que me sobran ahí? El 1, el 2 y el 4, ¿verdad? Muy bien, ahora respecto a B, si yo tengo la B acá, los elementos de B, el 3 y el 5 ya están al medio, ¿qué me queda? El 7, el 9 y el 11. ¿Cierto? Entonces, en mi gráfica es eso. En mi gráfica
acá lo tengo los elementos, ¿sí? Acá lo tengo los elementos. A intersección B, lo del medio, elementos que comparten los dos, el 3 y el 5. A unión B, ya, pues empiezo de acá, 1, el 2 y el 4, puedo empezar así, luego llego al medio, el 3, el 5, luego paso en B, 7, 9 y 11. Entonces tengo que tener 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos en la unión, y eso lo tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 8 elementos están acá. Ojo, no importa el orden. ¿Sí? No importa el orden. Ahora, A menos B, al celeste, yo le voy a quitar todo el rojo, porque dice A, quítalo todo B, y todo B, pues, es rojo. Entonces, ¿qué me queda? El 1, el 2 y el 4, y ahí lo tenemos. Ahora, B menos A, al rojo, a B, ahora, le voy a quitar todo A, le voy a quitar todo el celeste. Y eso incluye también a la intersección, ¿verdad? Porque el celeste pasa por ahí. Lo voy a quitar todo y me quedo netamente con los elementos de B, 7, 9 y 11. Y eso ya lo tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿nos pueden dar como conjunto? ¿Nos piden hallar las operaciones? Ya sabemos. ¿Nos piden graficar? Ya sabemos graficar. Otra cosa que les quería también enseñar es cuando a nosotros nos dicen, he visto en algunos ejercicios de su módulo, por decir, vamos a hablar acerca de lo que es esta E. Esta E, y también aparece una E, pero con una rayita por ahí. Con una rayita por ahí. ¿Verdad? Cuando es la E solita, este significa pertenece. Pertenece. ¿Sí? Esto se lee pertenece. Y esta E con una rayita en diagonal, esto significa no pertenece. No pertenece. No pertenece. Entonces, por decir, yo les digo un ejemplo y me dicen un ejemplo, ¿sí? 5 pertenece, me dan acá un conjunto de 1, 2, 3 y 4. Me preguntan, ¿5 pertenece a este conjunto? ¿Será verdadero o será falso? Falso. Es falso, ¿verdad? Porque 5 no está dentro de ese conjunto. Acá solamente dentro del conjunto es el 1, el 2, el 3 y el 4. El 5 no está. Por lo tanto, esto es falso. Es falso. Por ahí me dicen 2 pertenece y me ponen otro conjunto. El 2, el 4, el 6, 8 y 10. Me dicen, pertenece, ¿verdadero o falso? Verdadero. Eso es verdadero, ¿verdad? Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque el 2 está dentro de ese conjunto. Entonces, eso es verdadero. Eso es verdadero. Entonces, cuando ustedes ven esa letra E, eso significa pertenece. ¿Qué quiere decir? Pues si ese elemento, es decir, este elemento, en este caso el 5, está dentro de ese conjunto. Si está, pues pertenece. Y si no está, no pertenece. ¿Verdad? No pertenece. Hay un ejemplo en su módulo, me parece que dice Perú, por decir. Pueden ponerle con letras, eso no importa. Ustedes con tal que sepan la definición, no hay problema. Perú pertenece a los países de Europa. Algo así dice. Perú pertenece a los países de Europa. ¿Eso será verdadero o falso? Falso. Pues imagínense, nosotros de Perú somos América, ¿verdad? Somos América. Entonces esto es falso. Esto es falso. Entonces de esa manera ustedes van a ir desarrollando sus exámenes acerca de lo que es este tema de conjuntos. ¿Sí? Muy bien, este tema nada más ya lo estoy recordando porque pues lo hemos hecho en la clase pasada. Lo que voy a tratar el día de hoy y lo que voy a hablar el día de hoy es este siguiente tema que vienen a ser los números naturales, ¿sí? Los números naturales. Los números naturales. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, pues a veces
como se puede decir, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, nosotros a diario en nuestro quehaceres siempre usamos matemática. Siempre usamos matemática y siempre estamos hablando de los números. A veces nos vamos al mercado, pues quiero 2 kilos, quiero 5 kilos, me dan el vuelto, sin querer queriendo, como les digo, pero estamos haciendo matemática todos los días, todos los días. Hasta para cocinar, bueno, hoy día me toca secar el arroz, por decir, lleno una taza de arroz, 2 tazas de agua, ¿verdad? Estamos haciendo, estamos aplicando los números. Me voy al trabajo, me queda una horita para salir, ¿verdad? Siempre estamos hablando de los números. Siempre, todos los días. Y cuando hablamos nosotros de los números naturales, pues los números naturales son aquellos números que son los números exactos. Exactos, y es lo que utilizamos. Es lo que utilizamos. Me voy a la tienda por decir, señor, véndame 2 soles de pan, ¿verdad? No le digo 2.30, bueno, algunos quizás quieren comprar por unidad, ¿no? Pero mayormente, pues vamos, 2 soles de pan, 3 soles de pan, ¿cierto? Y siempre estamos ahí mencionando a los números. Cuando nosotros hablamos de los números naturales son todos los números exactos, exactos. En algunos textos lo consideran desde el 0 y en algunos textos lo consideran desde el 1. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, llego a 100, llego a 1000, llego a 1.000.000, llego a los billones, a los trillones, y así me voy sucesivamente, porque los números naturales no tienen fin. No tienen fin, pero son, ojo, todos los números exactos, positivos, ¿ah? Positivos, porque también hay números negativos, -1, -2, -3, -4, -5, también que se van hasta el menos infinito. Son los números, cuando nosotros hablamos de los naturales, es el primer grupito de números, es el más pequeño. Es el más pequeño porque esto solo abarca los números positivos. Un poquito el que crece más ya son los números enteros. Los números enteros abarcan los positivos y los negativos, pero los exactos. Pero nosotros vamos a empezar primero por lo que son los números naturales, ¿sí? Dice, los números naturales expresan valores referentes a cosas enteras. Es decir, por decir una persona, hay 3 personas, hay 3 animales, porque yo no puedo decir hay una persona y media, ¿verdad? Imagínense, sería una persona y el otro estaría en 2, entonces no habría sentido. Por eso dice que los números naturales expresan valores referentes a cosas enteras, no partidas. Los números naturales van de 1 en 1, desde el 0. Y los números enteros positivos, también se les llama enteros positivos, ¿sí? Enteros positivos. No admiten la participación de las unidades y solamente expresan valores positivos. Solamente vamos a hablar de los números positivos. Son simplemente el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así nos vamos hasta el infinito. Cuando nosotros denotamos a los números naturales, ¿sí? A los números naturales siempre se le denota con una N, pero esta N tiene algo en particular, 2 palitos. Tiene los 2 palitos por acá. Con uno de los palitos nosotros leemos esta N que dice números. Y con el otro de los palitos nosotros leemos esta N que dice naturales. Entonces, los números naturales. ¿Sí? Don que está compartiendo pantalla en mi celular no aparecen los ejemplos como lo está haciendo. Wow. ¿Y a qué se deberá? A ver, voy a dejar de compartir y nuevamente comparto, ¿sí? Ya, Miss. O quizás debe ser por el internet. ¿Los demás sí pueden visualizarlo? Sí, Miss. Yo tampoco, Miss, no puedo ver. Ouch. Debe ser por el internet, entonces. A ver, nuevamente voy a compartir pantalla para que puedan verlo. ¿Y ahora pueden visualizar?
Solo dice, estás mostrando tu pantalla. ¿Está cargando algo en tu pantalla? Yo lo he visto, Miss, un conjunto de números naturales. Ajá, sí, eso está en mi pantalla. Ya salió, Miss. Sí, no Eso está salía en en- Donut, Miss. Ah, ya, perfecto. Entonces, me da alegría que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, como íbamos diciendo, a los números naturales siempre lo vamos a representar, siempre lo vamos a denotar con una N. Y esta N, pues, tiene que tener los dos palitos. Cuando ustedes ven esta N con dos palitos, ya, estos son los números naturales. Porque así se denotan los números naturales. Entonces, acá dice que los números naturales, pues, son, en este caso nos están diciendo desde el 0, del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y nos vamos hasta el más infinito. ¿Sí? Esos son los números naturales, todos los números exactos, todos los números positivos y exactos. ¿Sí? Los números naturales, dice, sirven para, acá nos siguen dando una pequeña descripción, contar los elementos de un conjunto, ¿verdad? Como nosotros estamos hablando de conjuntos, recordemos, por decir yo tengo mi conjunto A es igual 2, 4, 6, 8 y 10. Esos son los elementos de mi conjunto A. Con los números naturales dice, yo puedo contar cuántos elementos tiene este conjunto, ¿verdad? Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5. Pues este conjunto A tiene 5 elementos. Entonces estoy aplicando los números naturales, ¿verdad? Estoy aplicando los números naturales. Entonces nosotros, como vuelvo a repetir, a diario, siempre estamos con los números, siempre estamos con las matemáticas. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que son las operaciones básicas con los números naturales. Vamos a hacer la adición. Adición es el otro nombre de la suma. La sustracción es otro nombre de la resta. La multiplicación y la división. Vamos a trabajar las 4 operaciones básicas de lo que es en sí la matemática. Si uno domina estas 4 operaciones básicas sin tener ninguna dificultad, créanme, matemática es sencillo. Esto es la base de la matemática, estas 4 operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por la primera operación, que viene a ser la adición. Es el otro nombre de la suma. Por eso se le dice la suma o adición. La suma o adición. Entonces dice, imagínate que estás colocando manzanas en un estante. En uno dice, pones 5 manzanas rojas y en el otro 4 manzanas verdes. ¿Cuántas manzanas pusiste en total? Pues nosotros, para saber, dice, si en un cesto o en un lavatorio quizás yo pongo 5 manzanas rojas y en el otro, por decir igual, en el otro plato pongo 4 manzanas verdes. Quiero saber cuántas manzanas tengo en total. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar, ¿verdad? Sumar. 5 más 4, pues en total tendré 9 manzanas, ¿verdad? 9 manzanas. ¿Y qué estamos aplicando? La suma. La suma. Dice, ¿cuántas manzanas pusiste en total? Si las cuentas todas, verás que tienes 9 manzanas. Si tenemos 2 grupos de elementos y deseamos saber cuántos tenemos en total, lo que estaremos haciendo es unir los grupos y contar los elementos del conjunto unión. A esas operaciones se les llama la suma, ¿verdad? Se les llama la suma. Si yo tengo, por decir, en un salón, en el primer año tengo 30 alumnos, en el primero A, supongamos, y tengo otro salón del primero B que tengo 25 alumnos. Entonces, por ahí vienen y me preguntan, ¿cuántos alumnos tienes en total en primer año? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar. 30 más 25 son 55 alumnos en total, ¿verdad? ¿Y qué estamos aplicando? Suma.
Vamos a juntar estos dos grupos y voy a poder, pues, contarlos a cada uno. ¿Cuántos hay en total? ¿Verdad? Entonces, el conjunto unión a esa operación se le llama la suma. Sumar, ojo, sumar significa unir, agregar elementos. Es la reunión de varias cantidades homogéneas en una sola. ¿Sí? Homogéneas en una sola. Entonces, yo quiero sumar por decir, a ver, si quiero sumar animales, por ahí tengo 5 patos, por decir, ¿sí? Tengo 5 patitos y tengo 8 gallinas. 8 gallinas. Entonces me dicen, pues, ¿cuántos animales hay? ¿Verdad? Tengo que sumar 8 más 5, pues eso es 13. ¿Verdad? Es 13. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos juntando, lo estamos agrupando para nosotros al final contarlos y cuánto hay. Eso es la suma, ¿verdad? Eso es la suma. Ahora, cuando nosotros hablamos de la suma, pues la suma tiene sus partes. O sea, no le llamo el primer número más el segundo número. No, no se les llama así. A los números que se están sumando, ¿sí? Se les llama sumandos. Por decir acá me dicen 15 más 38. Entonces, este 15 recibe el nombre de sumando. El 38 también se le llama sumando. Y al resultado se le llama la suma total. ¿Sí? Es la suma total. Y ya pues este simbolito parece una cruz. Esto es el signo de la suma. Esto nos indica que nosotros tenemos que sumar esas cantidades. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la suma, la unión de los sumandos, ¿verdad? Nos va a dar una suma total. Nos va a dar un resultado total. Entonces, son los sumandos y es la suma total. O simplemente la suma también. ¿Sí? Y este simbolito, pues como vuelvo a repetir, nos indica que nosotros tenemos que agregar ahí, tenemos que sumar a esas dos cantidades. ¿Verdad? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la adición, la suma tiene propiedades. Vamos a estudiar netamente 4 propiedades. La propiedad de clausura, la propiedad conmutativa, asociativa y la propiedad modulativa o del elemento neutro. ¿Sí? O del elemento neutro. ¿Qué es la propiedad de clausura o clausurativa? Dice, la suma de 2 números naturales es otro número natural. Obviamente, ¿verdad? Si yo estoy sumando por decir números naturales, me dicen sumar 12 más 13, me piden sumar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues 2 más 3, 5. 1 más 1, 2. Si son 2 números naturales, mis sumandos, obviamente el resultado o la suma total tiene que ser otro número natural. Sería ilógico que si estoy sumando números naturales, el resultado, por decir, me salga un número decimal, por ahí que aparezca una coma, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces, si sumo 2 números naturales, obviamente el resultado o la suma total tiene que ser otro número natural. Esa es la propiedad de clausura. La suma de 2 números naturales, dice, de 2 o más, puede ser más, pero el resultado siempre nos dará otro número natural. Acá tenemos un ejemplo, por decir 128 más 402. En este caso, los dos sumandos son naturales. El resultado 530 también tiene que ser otro número natural. No tiene por qué convertirse en una fracción, no tiene por qué convertirse en un número negativo o en un número decimal, ¿verdad? No tiene por qué convertirse, porque si estoy sumando 2 números naturales, obviamente el resultado tiene que ser otro número natural, ¿verdad? Otro número natural. Muy bien. Siguiente propiedad, la propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Recordemos que cuando a mí me dicen sumar 2 más 3, estos son los sumandos, ¿verdad? Los dos se les llama sumandos. Estos son los sumandos. Entonces me dicen que el orden de los sumandos no altera la suma, es decir, no cambia el resultado.
Si yo sumo 2 más 3 es 5. Y si quiero sumar 3 más 2, ¿cuánto es? Sigue siendo 5. Entonces, no importa el orden que estén mis sumandos. Si yo sumo 10 más 5, 15. 5 más 10 sigue siendo 15. ¿Sí? El orden de los sumandos no altera la suma, no cambia el resultado. No importa cómo estén ordenados nuestros sumandos, la respuesta debe seguir siendo lo mismo. ¿Estamos? Eso es la segunda propiedad. La tercera propiedad que tenemos es la propiedad asociativa. ¿Qué es la propiedad asociativa? Asociativa, ¿verdad? ¿Qué es asociar? Juntar. Juntar. Dice, los sumandos se pueden agrupar de cualquier forma. El resultado será siempre lo mismo. Entonces, si a mí me piden sumar, por decir, 2 más 4 más 6, suma. Ah, ya, pues yo lo quiero agrupar primero. El 2 más 4, agrupar quiere decir que lo vamos a poner en paréntesis, que lo vamos a juntar. Quiero juntar estos dos números y pues al 6 lo quiero dejar fuera. ¿Verdad? ¿Cuánto sale? A ver, primero se hacen los paréntesis. 2 más 4 es 6 y 6 más 6, este resultado es 12. Pero por ahí me dicen, a ver, agrúpalo de otra manera. Ah, ya, pues ahora lo quiero sacar el 4 fuera y quiero agruparlo al 2 y al 6. 2 más 6. Muy bien. Ahora digo, pues 4 se queda fuera. Siempre tengo que hacer primero el paréntesis. 2 más 6, eso es 8. Y 4 más 8 sigue siendo 12. Quiero agruparlo de otra manera, no quiero así. Muy bien, el 2 ahora lo dejo fuera y quiero agrupar al 4 y al 6. 4 más 6. Primero los paréntesis, 2 más 4 más 6 es 10 y 2 más 10 es 12. Fíjense ustedes, no importa la forma de cómo nosotros agrupemos nuestros números, porque los resultados van a seguir siendo lo mismo, lo mismo. Eso es la propiedad asociativa. No importa cómo se agrupen los sumandos, la suma total o el resultado siempre tiene que ser lo mismo. No tiene por qué cambiar. ¿Sí? No tiene por qué cambiar. Si a mí me dicen por decir otro número, agruparlo, a ver, y es más, he visto también una pregunta en su examen. Les ponen, no recuerdo exactamente, por decir 6 más 5 más, a ver, más 3. Y me parece que está puesto así. A ver, ustedes que están ahí con su módulo lo van a poder corroborar más. Si yo lo quiero agrupar por decir estos dos, y a ustedes lo que les piden es qué propiedad de la adición es. Así les piden acá poner el nombre de la propiedad. ¿A qué propiedad pertenece esto? Muy bien, pues esto pertenece a la propiedad asociativa. ¿Por qué? Porque no importa de cómo se agrupen los números, el resultado sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. No tiene por qué cambiar. ¿Sí? No tiene por qué cambiar. Eso es la propiedad asociativa. Y finalmente vamos a ver lo que nos dice la propiedad del elemento neutro. Cuando nosotros hablamos del elemento neutro, pues estamos hablando de este número que siempre está presente, que es el 0. A veces mucho lo dejamos por ahí, ¿no? Porque en la adición, en la suma, el 0 no cambia nada. El 0 no te hace variar nada. El 0 no, es un 0 que no sigue siendo el resultado del mismo número. Se le llama la propiedad modulativa o del elemento neutro. Todo número sumado a 0 da como resultado el mismo número. Entonces nosotros en los ejercicios por decir, podemos ver si me están dando por ahí sumar, pero que esté a más 0. Entonces, pues todo número
Si a mí me dicen 32 más 0, ya pues el 0 no tiene valor en la suma, ¿verdad? Esto simplemente es el resultado, el mismo número. En la suma, el elemento neutro es el 0. ¿Por qué se dice elemento neutro? Porque no nos cambia el resultado. Cualquier número sumado más 0, el resultado sigue siendo el mismo número. Sigue siendo el mismo número. Les voy adelantando ya, por decir, cuando nosotros hablamos de la multiplicación, en la multiplicación el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Si yo multiplico 32 por 1, sigue siendo 32. Y si sumo 32 más 0, sigue siendo 32. Entonces, a veces muchos se confunden. En la suma o en la adición, el elemento neutro es el 0. En la multiplicación, el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque si sumo más 0, el resultado sigue siendo el mismo número. Porque si multiplico por 1, el resultado sigue siendo el mismo número. ¿Verdad? Elemento neutro quiere decir, pues, que no va a variar nuestro número. Sigue siendo el mismo en el resultado. ¿Estamos? Muy bien. A ver, entonces, estas son las propiedades de la adición. Clausura, ¿por qué? Porque si sumamos dos números naturales, obviamente el resultado tiene que ser otro número natural, ¿verdad? Porque imagínense si yo les hago un ejemplo, estoy sumando panes, 3 panes más 2 panes son 5 panes. No me va a aparecer pues por ahí otra cosa que no sea el pan, ¿verdad? No me va a aparecer una manzana en vez del pan en la suma. Si estoy sumando panes, mi resultado tiene que ser los panes. Eso es la propiedad de clausura. La suma de 2 o más números naturales me tiene que dar por resultado otro número natural. La propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Si yo sumo 30 más 20, 50. 20 más 30 sigue siendo 50. Entonces, no altera el resultado. La propiedad asociativa. No importa de cómo nosotros asociemos, juntemos nuestros números. La respuesta no cambia. Sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo. Y finalmente, la propiedad del elemento neutro. El 0 es el neutro en la adición. ¿Por qué? Porque todo número sumado más 0, el resultado sigue siendo el mismo número. No nos cambia nada. ¿Sí? No nos cambia nada. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? Dudas. Ninguna, Miss. ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? ¿Alguna duda quizás alguien que pueda tener? No, Miss, todo está bien. Todo No, está Miss, está bien. Todo está bien. Ay, me da mucho gusto entonces que todo esté claro para que puedan ustedes, pues no tener dificultades. Y vuelvo a repetir, no solamente para el examen. Sé que muchos de ustedes pues han nuevamente retomado este nivel secundario, no solamente para terminar el colegio. Sé que tienen muchas aspiraciones, entonces vamos repasando esto. Sé que de acá, pues más adelante van a postular quizás a las universidades, institutos pedagógicos, ¿verdad? Entonces, repasemos estas cosas. La matemática no cambia, solamente a medida que pasan los grados, un poquito que nos van agregando las cositas por ahí, pero sigue siendo lo mismo. Mientras ustedes dominan las 4 operaciones básicas, todo se les va a hacer más sencillo, más sencillo. Muy bien, entonces, como todavía tenemos clases la próxima semana, todo este mes de diciembre, yo voy a avanzar hasta este tema nada más el día de hoy.
La próxima clase voy a trabajar lo que es la sustracción, la multiplicación y lo que es la división. Y pues vamos a hacer también lo que son las operaciones combinadas, ¿sí? Operaciones combinadas ya nos quiere decir cuando vamos a combinar en un ejercicio, pues suma, resta, multiplicación y división. Que también ese tipo de ejercicios lo tienen en sus exámenes. Y si es que ustedes están avanzando ya, cuando ustedes tienen operaciones combinadas, les voy adelantando quizás, empiecen por trabajarlo primero. En matemáticas siempre tenemos que ser ordenados. Para nosotros poder desarrollar operaciones combinadas, esta tiene un orden, una jerarquía que tenemos que respetarla. Tenemos que respetarla. Lo primero que se desarrolla en operaciones combinadas son los signos de colección. Son los signos de colección. ¿Qué están en los signos de colección? Pues acá están los paréntesis, están corchetes y están las llaves. Entonces, cuando en un ejercicio ustedes ven paréntesis, corchetes o llaves, tienen que empezar por ahí, por ahí. En segundo lugar, se desarrollan lo que son la potencia y la radicación. Potencia quiere decir cuando ustedes van a ver un número elevado a un número arriba. Esto es una potencia. Y una radicación es cuando ustedes van a ver una raíz. ¿Sí? En segundo lugar, ¿ah? En tercer lugar, se desarrolla la multiplicación y la división. La multiplicación y la división. Multiplicación y división. Esto lo puedo trabajar ahí mismo, pero también tengo que respetar siempre de izquierda a derecha. Empezando la primera operación que tengo, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y último, en cuarto lugar, recién se desarrolla la suma y la resta. La suma y la resta. Entonces, si ustedes en un ejercicio, por decir, ven, en sus exámenes de ustedes todavía no está los signos, estos dos todavía no aparecen, recién están por acá. Por decir, si a usted le dice 25 menos 8 por 2, un ejemplo, ¿ah? Cuidado que me resten 25 menos 8. No. Primero es la multiplicación. Entonces yo digo 25 menos 8 por 2, 16. Y recién puedo restar. Y si ven la división después, pues primero son multiplicaciones y divisiones. Y finalmente recién lo que es la suma y la resta. ¿Sí? Vamos a desarrollar un montón de ejercicios de ese tipo, pero todavía voy a empezar con la sustracción, me falta la multiplicación y la división, que lo voy a trabajar la siguiente semana. Muy bien, entonces, si no tengo dudas respecto a este tema, pues yo creo que me estoy despidiendo ya con ustedes, como siempre, agradeciéndoles su presencia, su participación en nuestra clase. Sé que a muchos se les ha levantado un poquito temprano. A veces los fines de semana, pues como que el cuerpo lo sabe, dice, ¿verdad? Da ganas de dormir hasta tardecita, da ganas de la cama, pues la cama. ¿A quién no le gusta la cama? Caliente, ¿no? Sí, sí. Gracias, Miss. Entonces, con esto Yo voy a entrar a las grabaciones porque no le entendí nada a las clases porque no se ha visto que cuando captura la pantalla, cuando compartí pantalla, ya, no sé qué está pasando con mi celular, no ha salido. Debe ser quizás los por la señal, a veces por el internet, como que... Sí, estas clases están siendo grabadas, puedes volver a verlos, es más, tenemos otras clases adicionales a esto que también son grabadas, que están en la plataforma. Pero por ahí, si todavía tienes dudas, también me imagino que cuentas con mi número de celular, no solo mío, también hay otra docente de lo que es el curso de matemática, que con ella lo van a llevar en el tercer y cuarto. A ver, conmigo llevan primero y segundo, con la otra profesora llevan tercer y cuarto, y nuevamente nos encontramos conmigo para lo que es quinto de secundaria. Sí, entonces espero terminar con ustedes quinto de secundaria, que eso va a ser, aunque sea, haremos una fiestita virtual, ¿verdad? Ok, Miss. Muy bien, entonces, un abrazo para ustedes, que tengan bonita semana, Dios los cuide, los bendiga, que les vaya bien en todo, cualquier duda, estoy ahí para apoyarles. Un abrazo, nos vemos, cuídense. Chao, Miss.
Chao, Miss, Gracias, igualmente. profesora. Nos vemos, nos vemos.